Estamos de vuelta en nuestro bloque económico. Para hoy vamos a hablar de estas nuevas medidas laborales y de extensión laboral que se han dado, que ha dado el Estado para paliar un poco esta situación generada por el estado de emergencia y la inamovilidad, sobre todo. Estamos con César Puntriano, que es el profesor de SAN, en la línea telefónica para hablar de este tema. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gusto saludarte esta vez a distancia. Como debe ser, para guardar y dar el ejemplo en cuanto al aislamiento social. ¿Cómo evalúas este paquete de medidas que se han ido dando durante este periodo de emergencia y que intentan un poco paliar el impacto en el trabajador y también en el empleador, ¿no es cierto? Hay varias medidas. Para los trabajadores, hoy se ha dado una más, retirar hasta 2.000 soles del fondo de AFPs. Ya se había dado una respecto a AFPs, que es que en el mes de abril no va a haber el cobro, el aporte. Eso aumenta en un 10% nuestro ingreso monetario mensual, poder retirar parte de la CTS, pero también hay unas medidas, sobre todo tributarias para los empleadores, ¿no es cierto?, para poder paliar un poco la situación. ¿Cómo lo aprecias tú? Efectivamente, Juan Carlos. Ya se han ido dando algunas medidas, como bien señalas, tributariamente. En su momento se prorrogaron los plazos para la declaración jurada del impuesto a la renta de las compañías, lo cual les da oxígeno definitivamente. Y recientemente, este fin de semana, se han dado 3 medidas concretas, 2 de ellas que van directamente al bolsillo de los trabajadores y una de ellas que beneficia directamente a las compañías. La primera, la que beneficia a las empresas, se trata de un subsidio para las empresas del sector privado, que se va a pagar este mes de abril. ¿Cómo es que se determina el subsidio? La empresa más o menos determinará, bueno, en realidad es la SUNAT la que determina el monto, pero para que entendamos cómo se calcula, esta se fija en función al total de remuneraciones que no excedan los 1.500 soles que hayan sido registradas en planilla en enero del 2020. Sobre ese total de remuneraciones se va a sacar el 35%. Ese es el monto del subsidio que la SUNAT le va a pagar a las empresas ahora en abril. O sea, las empresas van a desembolsar 35% menos del sueldo porque la otra parte va a venir desde el Estado, digamos, trabajador por trabajador. En realidad es una bolsa, o sea, podría ocurrir que ahora en abril la empresa pueda tener más o menos personal de las que tenía en enero. Pero el criterio para determinar esta bolsa que va a darle el Estado a la empresa es los sueldos pagados a los trabajadores cuyo tope de ingreso era 1.500 soles en enero del 2020. Sobre ese total se obtiene el 35% y eso es lo que la SUNAT le va a depositar a las empresas ahora en abril en función a la información que deben proporcionar hasta el día 7 de abril, que no es otra cosa que el código de cuenta interbancario. Correcto, esto es automático, entonces no hay ningún trámite que la empresa tenga que hacer para ser beneficiaria. Más allá de proporcionar el CCI hasta el 7 de abril a través de su clave SOL, no hay ningún otro trámite. Pero ojo, hay que advertir a las compañías que para poder recibir el subsidio debieron haber pagado el aporte de salud del mes de enero, que debió pagarse en febrero, es decir, hay que estar al día con el pago del aporte. Y tampoco están comprendidos aquellos empleadores pues que están involucrados en este tema del pago de reparaciones civiles por casos de corrupción, ¿correcto? Y tampoco aquellas empresas que tengan deudas tributarias mayores a 5 UITs, tampoco van a estar comprendidas. Tienes que estar limpio y al día, digamos, para ser beneficiario. Exactamente, limpio y al día, exactamente. ¿Y qué pasa? Porque ya, 1.500 soles es un salario pequeño, es para un sector, una franja de la población laboral. Y los que ganan más, las empresas que pagan salarios más altos a sus trabajadores, ¿cómo hacen? Porque obviamente a más salario, más esfuerzo de la empresa para conseguir justamente ese dinero.
Es correcto. Hay dos temas a tener en cuenta. La primera, que según las estadísticas, la remuneración promedio en el Perú de la población económicamente activa formal es de 1.750 soles. Con lo cual, este número de 1.500 no es un número elegido al azar. Está muy cerca al promedio de los que ganan los peruanos. Y en segundo lugar, si estamos ante una empresa cuyas remuneraciones exceden los 1.500, es decir, no tiene nadie que gane ese monto, entonces no le van a dar el subsidio. El subsidio va para aquellos que tengan empleados con salario de 1.500 soles a menos. Esa es la regla. Correcto. Ahora, en el tema tributario también hay algunas medidas que se han dado para aliviar el bolsillo, ya no de la empresa, sino también del independiente, ¿no? De las personas particulares. Efectivamente. Hay un par de medidas adicionales que las comentaste al inicio, que han sido también publicadas el día 27 de marzo, ¿no? En la primera es esta suspensión de la retención de los aportes a las AFPs. Es una medida bien interesante porque mucho se ha estado hablando en los medios, ¿no? De la posibilidad de que el Congreso estaba trabajando un proyecto de ley para que se pueda retirar el 25% del fondo de pensiones, pero lo que tenemos en concreto como norma vigente hoy es que las empresas no van a retener el aporte al fondo de pensiones, estamos hablando de un 10% de los sueldos de abril. Pero ojo, hay un tema bien interesante, ¿eh? No solo no van a retener el aporte al fondo, a la cuenta individual, sino que tampoco van a retener la comisión que cobran las AFP. O sea, estamos hablando del orden del 13%. Un 11.5, Juan Carlos, porque la diferencia es este aporte que uno hace o que va a la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia. Eso sí es obligatorio. Correcto. La gente va a recibir 11.5% más de su sueldo, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es que me están aumentando el sueldo, sino que me están dejando de descontar. Ahora, a mí me llama la atención un tema bien particular aquí, que solamente están suspendiendo la retención del aporte a la AFP. Pues están haciendo lo mismo con la ONP. Y si bien en la estadística la mayoría de afiliados o la mayoría de trabajadores de la PEA están afiliados a la AFP, hay aproximadamente un par de millones de trabajadores que están afiliados a la ONP. Y estas personas han quedado fuera de la norma. Sí, y en verdad no se entiende. ¿Se les ha pasado tal vez? No creo. Lo que pasa es que en el caso, mira, acá hay algo muy particular también, Juan Carlos, que es el financiamiento de las pensiones. El financiamiento de la pensión privada es con el propio fondo del trabajador. En cambio, el financiamiento de la pensión de la ONP no es con los aportes de los trabajadores activos. Los activos no le pagan la pensión a los jubilados. El Estado también pone plata del presupuesto público. Entonces yo creo que por eso se han aguantado en la medida. A mí me parece irrazonable. Yo creo que también debió ser parte de las medidas que, como dijo el presidente, ahora se están haciendo por solidaridad, ¿no? Y lo otro, siguiendo un poco con las novedades en línea de lo que tú también comentabas, es que el presidente ahora ha anunciado, todavía no tenemos la norma, pero ha anunciado que los trabajadores van a poder retirar hasta 2.000 soles de su cuenta individual. Pero ojo, no son todos, sino son aquellos que hayan estado desempleados durante los últimos 12 meses. El presidente ha dicho, aquellos trabajadores que en los últimos 12 meses no hayan aportado al fondo. Y pues quien está desempleado no aporta. Entonces, salvo que esté trabajando, pero ya en el sistema informal, ¿no? Fuera de la planilla. Por supuesto. Entonces, estas personas van a poder retirar en dos armadas, ¿no? Entiendo que abril y mayo van a poder retirar 1.000 soles en cada mes. Esa es la novedad, que a mí particularmente me parece equilibrado el hecho de que no hayan abierto la puerta a un retiro masivo, ¿no? Porque, quieras o no, 25% de todos los fondos puede hacer tambalear el sistema. Sí, claro. Y además no es plata que esté en el banco, ¿no? Es plata que está en bonos, en letras. Claro, está invertida, obviamente. Claro, y además ha habido una caída en esas acciones, en esos bonos, ha habido una caída importante además.
se va a vender a precio de regalo, ¿no? Es correcto, y eso va a golpear aún más al sistema, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y a eso se suma lo de la CTS, ¿no? Correcto, que los trabajadores ya pueden disponer, pero ojo, acá hay un tema bien interesante sobre la CTS para las personas que nos están escuchando. Esta disponibilidad es temporal, es solamente hasta que culmine la emergencia sanitaria. Y ahí hay una diferencia, ¿no? Una cosa es la emergencia nacional, que ahora está vigente hasta el 12 de abril, y otra es la emergencia sanitaria, que está vigente hasta el 9 de junio. Son dos fechas distintas. Entonces, las personas pueden disponer libremente de sus fondos de CTS hasta el 9 de junio del 2020 y con un tope de 2.400 soles. Lo que dice la regla es que las entidades financieras deben desembolsar el monto a la simple o a la mera solicitud del trabajador, que puede ser presentada por teléfono, por internet, a través de cualquier medio, ¿no? Y habría que aclararle algo al público, porque está por depositarse el fondo de CTS, la mitad del sueldo que corresponde ahorita nomás, ¿no? En un mes más. Eso va a afectar porque si yo retiro 2.400 soles y quedo por debajo de los 4 sueldos, a la hora que se deposite esa mitad de sueldo, voy a poder retirar una cantidad menor, ¿no es cierto? Es correcto, es correcto lo que tú señalas. La idea es que este sea un retiro hasta por 2.400 soles, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, hoy día retiro 1.000 soles, todavía tengo un rango de 1.400 soles más que podría retirar excepcionalmente. Pero luego de que yo ya, digamos, dispuse de este retiro, cuando ya me hagan mi siguiente depósito, para poder calcular, cuando volvamos al sistema, digamos, de la regla general del exceso de 4 sueldos, ya va a haber menos plata en mi fondo, ¿no? Claro, ahí se va a equilibrar la cosa, hay que tener cuidado, hay que hacer bien los números. Hay que hacer bien los números. Efectivamente, hay que mirar bien, ¿no? Porque si bien efectivamente ahora en el país, pues todos, y digo todos, estamos sufriendo el impacto de una u otra manera de la pandemia y de las medidas que el gobierno ha dictado para evitar que se propague el coronavirus, definitivamente pues hay que pensar bien si conviene o no sacar la CTS, ¿no? Yo particularmente creo que no es de todo conveniente, porque la CTS al final del día es un colchón para cuando la gente se quede sin trabajo. Y es altamente probable que haya muchos ceses en estos meses que vienen. Hay que tener en cuenta que no es que la cuarentena se levante y ya todo el mundo vaya a trabajar a la normalidad. No, claro, ya el presidente lo ha dicho, esto va a ser paulatino, va a ser paulatino. Por supuesto, o sea, hay muchos sectores que o se van a recuperar u otros que no lo van a hacer. Entonces hay que pensar muy bien antes de, digamos, emocionarse e ir corriendo al banco a sacar la plata. Correcto. Muchísimas gracias, César, por los apuntes y tu participación en contacto. Gracias, Juan Carlos, gracias, muy amable. Cerramos nuestro bloque económico. 3:54, vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato.